Conozcamos la Biblia con el Padre Claudio Doglio. Evangelio según Juan, la curación del paralítico. En Caná de Galilea, Jesús realizó el arquetipo de las señales. En Caná de Galilea, Jesús realizó la segunda señal. El principio de las señales es el agua que se convierte en vino, signo de la nueva alianza inaugurada por Cristo. El segundo signo de Caná es el Hijo que vive. Un oficial del rey que vivía en Cafarnaún llega a Jesús en Caná y le pide a Jesús que se apresure para ir a Cafarnaún para evitar que su hijo muera porque estaba gravemente enfermo. Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vivirá». El hombre creyó en la palabra de Jesús y regresó. Regresó sin que Jesús lo acompañara. Al día siguiente encontró a sus sirvientes que venían a su encuentro anunciando: «Su hijo está vivo». Él le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Respondieron: «Ayer a la hora séptima». Es cierto que dice a la 1 de la tarde, sin embargo, la sincronización de nuestro reloj no es tan importante como la indicación numérica. Si la escena de la mujer samaritana tiene lugar a la hora sexta, la curación del niño a la hora séptima. Es un signo de plenitud, de realización. Se repite 3 veces la misma fórmula: tu hijo vivirá. El segundo signo ocurrió en Caná. Cierra el primer círculo, el ciclo de las instituciones, e inaugura la segunda parte de la narración, que señala dónde Jesús trabaja simbólicamente para mostrar la creación del mundo nuevo. El Hijo que vive es imagen de la humanidad que recupera la vida al encontrar a Jesús. Es la creación del hombre nuevo. Este episodio está al final del capítulo 4, mientras que todo el capítulo 5 del Evangelio según Juan se centra en otro signo, el del paralítico. Es el signo que inaugura la actividad de Jesús sobre las personas. Juan narra solo 7 señales realizadas por Jesús. El número ya es significativo y opta por narrar unos gestos prodigiosos operados por el Maestro porque son simbólicos, es decir, símbolo de realidades que traen a la mente otra realidad. Un hecho material, físico, conocido por los testigos, que hace referencia a una realidad misteriosa más profunda que indica la obra de Dios para cada persona humana. La curación de un paralítico que adquiere la capacidad de caminar es un símbolo importante. Es la humanidad bloqueada por el pecado, paralizada, incapaz de moverse, de realizar la ley. Al encontrarse con Jesús, ese paralítico se vuelve capaz de caminar con sus propias piernas.
Todo el capítulo 5 desarrollará un largo discurso entre Jesús y los judíos en el que el argumento es precisamente la ley. Jesús muestra su intervención no como contraria a la ley, sino destinada a hacerla posible para vivirla en plenitud. Primero realiza la señal de curación del paralítico y luego explica que su trabajo es el creador de una nueva función. Pero sigamos el texto. Pasado algún tiempo, celebraban los judíos una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Acostumbrados a las narrativas de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos la impresión que Jesús fue a Jerusalén solo una vez, porque los tres sinópticos narran primero el ministerio en Galilea, luego el viaje y finalmente la llegada a Jerusalén, donde se produce inmediatamente el arresto y la pasión de Jesús. El cuarto evangelio, en cambio, narra las diversas visitas de Jesús a Jerusalén. La historia tiene una trama en el que se presentan continuamente los viajes. En el capítulo 2 ya dijimos que Jesús subió a Jerusalén para la Pascua y luego regresó a Galilea pasando por Samaria. Ahora regresa a Jerusalén para una fiesta no especificada, pero siempre vinculado al calendario judío. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Yacía en ellos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados. Es extraño que la historia comience con un verbo en presente. Hay una piscina en Jerusalén. ¿Por qué? El Evangelio de Juan fue escrito en el año 90. Jerusalén fue destruida en el año 70. Si esta frase hubiera sido escrita en el año 90, naturalmente habría dicho que había en Jerusalén. En cambio, al decir que hay en Jerusalén, significa que quien narra esta historia lo hace en un momento en que Jerusalén todavía está en pie, es decir, antes del año 70. Esta es una historia entre las primeras que el evangelista compuso. No olvidemos el detalle del año 90. Es de la última redacción definitiva, pero la obra del evangelista duró 70 años, de los años 30 al 100. En el período de estos años, el evangelio ha crecido y ha sido reelaborado. Juan lo ha predicado, lo ha contado innumerables veces. Es lógico que con el tiempo se haya integrado, actualizado. El Evangelio ha crecido orgánicamente como si fuera una persona. Nació pequeño y poco a poco fue alcanzando la grandeza de la madurez. Durante un periodo de 70 años, como organismo vivo, el Evangelio de Juan ha crecido y encontramos aquí y allá algunas pistas de crecimiento, pistas sobre la antigüedad del texto. La información es de primer orden. Describe la existencia de una piscina que no se conocía. Incluso da el nombre.
Betesda, Bethesda, extraño nombre arameo que los diversos copistas griegos han deformado de muchas maneras porque ya no entendían el idioma. Bet significa casa, Hesed significa misericordia. En arameo el artículo se pone al final. Bethesda significa casa de misericordia. Es una especie de hospicio, un lugar de tránsito, un lugar donde se recolectaban, llegaban los incurables. La piscina, dice, está ubicada cerca de la puerta de las ovejas. En griego se dice probática. Probaton es la oveja, la puerta probática. Debemos traducir como la puerta del pastor. Es decir, era la apertura por donde pasaban los animales que debían ser sacrificados en el templo. Puede imaginarse fácilmente que manadas enteras de ovejas estaban sucias y por lo tanto no podían pasar por donde pasaba la gente, es decir, una entrada de servicio. La puerta de las ovejas por donde entran los animales destinados al sacrificio, que son recogidos en varios puestos o corrales, purificados y luego sacrificados ritualmente en el templo. ¿Por qué todos estos detalles urbanos? Y porque hay un interés teológico y simbólico detrás de estos detalles que Juan quiere que nosotros, oyentes y lectores de su Evangelio, intenten comprender un mensaje más profundo. La puerta de las ovejas recuerda al rebaño, es decir, el pueblo, un pueblo destinado al matadero. En esa casa de la misericordia había un estanque con 5 pórticos. Encontramos el símbolo de 5. Es el número de dedos de una mano, pero sobre todo son los 5 libros del Pentateuco, la Torá de Moisés, dividida en 5 partes. Los judíos lo llaman las 5 quintas partes de la ley. El 5 suele ser un número de referencia simbólico de la ley. Por esta razón, muchos comentaristas en el pasado dijeron que una piscina con 5 pórticos es un detalle inventado por Juan como símbolo de la ley. Si imaginamos una piscina, un estanque, inevitablemente pensamos que es un cuadrilátero y por tanto 4 pórticos. ¿Cómo podría haber 5? Los arqueólogos han descubierto al norte del templo de Jerusalén un estanque doble con 5 pórticos, 2 cuencas, una más alta que la otra, rodeadas por 4 lados con pórticos, y la presa central también tenía un pórtico. Por tanto, en realidad, se puede decir que había 5 pórticos, bajo los cuales yacía el pueblo bloqueado, un gran número de enfermos, cojos y paralíticos. Son las personas que están enfermas. Es el pueblo que está enfermo. Imaginen la escena de estos pórticos sobre los cuales yacía el pueblo, bloqueado, un gran número de enfermos, incapaces de moverse. Es un cuadro simbólico y trágico de una humanidad impotente. Estos 2 tanques están conectados con el sistema hidráulico del templo. Podemos imaginar que para los sacrificios
era necesaria el agua. Había que lavar a los animales y luego era necesario lavar los utensilios sucios de sangre. Era necesario lavar las ropas de lino de los sacerdotes. Al matar a los animales todo se manchaba de sangre. Hay que lavar la localidad, el lugar, los instrumentos, el vestido. Pero esa sangre es sagrada, es parte del ritual del sacrificio, por el cual las aguas residuales se llevaban a estos tanques que estaban en la orilla del monte debajo del templo. Y evidentemente son estas grandes cisternas las que contenían estas aguas residuales y de vez en cuando se vaciaba el desagüe y el agua entraba al primer tanque que se comunicaba con el segundo, produciendo un trasvase de agua y finalmente se vaciaba el último bajando al arroyo Cedrón. Este movimiento del agua se consideraba prodigioso. Los enfermos, reunidos bajo los pórticos, esperaban el movimiento de las aguas. El versículo 4 está entre corchetes en nuestro texto. En algunas ediciones ni siquiera aparece. Se suele encontrar en una nota porque no está presente en todos los códigos antiguos. Cuenta esa leyenda en particular. Un ángel en ciertos momentos descendía al estanque y removía el agua. El primero en entrar después de agitar el agua se curaba de cualquier enfermedad. Los enfermos esperaban el momento del movimiento de las aguas porque se consideraba un hecho angelical prodigioso. Probablemente en cambio sería simplemente el flujo de las aguas residuales del templo, pero eran aguas sagradas que llevaban todo el residuo de la sangre. La primera persona enferma que entra al agua era sanada milagrosamente. Jesús encuentra en este lugar a un pobre que había estado en esa situación durante 38 años y nunca pudo entrar al agua primero porque no tenía nadie. No es este enfermo el que busca a Jesús, es importante. El evangelista Juan a menudo enfatiza que la iniciativa es de Jesús. Las señales prodigiosas no son una respuesta a la petición del hombre, sino una iniciativa del Señor que ve la miserable condición de la humanidad e interviene para ayudarlo. Jesús le presenta a ese hombre: ¿quieres sanarte? Sin duda, quiere ser curado. Pero la respuesta es: no tengo a nadie. Literalmente en griego le dice: no tengo un hombre que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Nadie, cuando yo entro, otro se ha metido antes. Le dice Jesús: levántate, toma tu camilla y camina. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Aquí tenemos una idea importante. Es Jesús quien comunica la curación, no las aguas sagradas, no esta perturbación de las aguas. La gente que yacía paralizada bajo los 5 pórticos representan a la humanidad oprimida por la ley, o más bien la humanidad bajo la ley. 5 pórticos está paralizada. No pueden salvarse por sí mismos,
no pueden curarse. Es decir, hay una ley, se dan normas, pero la gente sigue sin poder aplicarlas. La novedad de Jesús no es una nueva legislación, sino la curación de la naturaleza herida del hombre. Es esa humanidad incapaz de hacer el bien la que se vuelve capaz. La ley ya no se vuelve una opresión, sino una posibilidad de vida. El hombre que quedó paralizado al encontrarse con Jesús se vuelve capaz de caminar con sus propios pies. Había estado paralizado durante 38 años. El número debe tener algún significado. 38 recuerda 40, menos 2 años. 40 recuerda el Éxodo. El paralítico curado marca el comienzo del Éxodo de Jesús. Después de 2 años de ministerio, Jesús experimentará la Pascua de la auténtica liberación y ese hombre, capacitado para caminar, puede convertirse en discípulo. Pero era un sábado, era feriado, era día de descanso cuando Jesús le había dicho a ese hombre que tomara su camilla. Los judíos lo bloquean. Estás trabajando en sábado, no es lícito. El hombre se defiende diciendo, el que me curó me dijo que tomaras tu camilla. Y aquí se crea el contraste. La palabra de Jesús libera de esa ley opresiva del descanso sabático que en la intención de Dios era para el bien del hombre. En la aplicación práctica de los escribas, doctores de la ley, se convirtió en una opresión del hombre. Y Jesús el liberador sana el cuerpo e interpreta la ley a favor del hombre. Jesús se encuentra con el que había sanado y le advierte, mira que has sanado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. Aquí está el tema del pecado, es decir, el bloqueo que impide que la humanidad se mueva. Ese hombre, en lugar de obedecer a Jesús, lo denuncia, va a informar a los judíos que fue Jesús quien me sanó y quien me dijo que tomara mi camilla. Y por eso estalla el enfrentamiento entre Jesús y los judíos. En el Evangelio de Juan a menudo habla de los judíos con un tono muy controvertido. Debemos ser cuidadosos para poder entender este detalle porque no todos los judíos están incluidos en este dicho. Jesús mismo y sus discípulos son judíos. Con el término judíos, el evangelista Juan pretende aludir a una parte del grupo de fariseos polémica hacia la iglesia cristiana hacia las últimas décadas del primer siglo. Es el grupo de la sinagoga obstinadamente polémico hacia la nueva iglesia. Por tanto, no es un discurso antijudío, antisemita, es un discurso dentro del mismo grupo, del grupo religioso, pero dirigido contra los acusados de obstinarse en rechazar. En cambio, es el enviado de Dios según las Escrituras. Del discurso que comienza como un diálogo entre Jesús y los fariseos, vamos a un monólogo en el que Jesús habla solo y reprocha seriamente a los judíos
que no aceptan su papel de hijo y creador, capaz de dar vida y resurrección a los muertos. El gran discurso termina con los testimonios. Jesús dice: tengo de mi parte el testimonio de Juan el Bautista. No solo las obras que yo hago garantizan que soy el enviado de Dios, además, el Padre mismo da testimonio de mí. Y en cuarto lugar, las Escrituras dan testimonio de mí. Ustedes las escudriñan, las estudian, y sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida. Ni siquiera creen en Moisés, porque si hubieran creído a Moisés, también me habrían creído a mí, porque Moisés escribió sobre mí. Jesús se siente objeto de revelación. Él es la ley. Moisés escribió sobre el Mesías como libertador, y Jesús es quien da la posibilidad de realizar la ley. Quien acepta las Escrituras y cree en Moisés, acepta a Jesús como el que completó la gran obra de Moisés.